Marcelo Rinesi es científico de datos freelance y es tecnólogo investigador del grupo Baikal. Y él nos va a ayudar a pensar sobre estas cosas porque hace muchos años que está investigando sobre el tema. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Contanos primero algunas características del grupo Baikal, que decíamos hace un rato, de modo muy sintético, reúne aquellas cabezas que están pensando un poco más adelante. Pero contanos un poco más de cómo es esta concentración de saberes que se da en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Es un grupo básicamente definido porque somos todos diferentes. Es gente de todas las áreas, ciencias, artes, actividad pública, organización, hay de todo, lo cual justamente es el punto. Nos juntamos a veces, damos charlas para compartir lo que hacemos. Y son osados en el pensamiento, les gusta ir un poquito más siempre, ¿no? Más allá, una mirada diferente, ¿puede ser? Es la idea, no a propósito. Uno nace así o en base a lo que va aprendiendo y pasando, y no es deliberado, pero pasa. Marcelo, efectivamente la ciencia está o ha avanzado de modo tal que en pocos años vamos a poder decir efectivamente tenemos una mejor calidad de vida, estamos viviendo mejor y posiblemente más años. ¿Esto hoy es algo concreto o es algo que podríamos decir, bueno, hay que esperar ciertos desarrollos, procesos y demás? ¿Nos podrías actualizar? No es este año, pero es mucho más cerca. Son 2, 3, 5 años. ¿Nada más? Nada más. Hay cosas, a ver, no para decir en 3 años vas a vivir 500 años o lo que sea, pero sí hay aspectos de investigación científica que están apuntando a no a parchear problemas, sino a prevenirlos de raíz. Y son cosas que van a afectar mucho más de lo que uno espera, como decís vos, no solo cuánto vivís, sino cómo vivís. Y concretamente, ¿qué cosas se van a poder prevenir y de qué modo? Estoy pensando, ¿te vas a tomar una pastilla mágica? ¿Hay que ponerse un chip? ¿Hay que conectarse y hacerse un chequeo determinado? ¿De qué se trata el avance concretamente? A ver, concretamente la cuestión es esta. Muchos de los problemas que a vos te agarran, a todos nos agarran con la edad, tienen causas comunes de raíz. Hay procesos metabólicos, procesos moleculares que desde que naces se van deteriorando. Y eso hace que después todo lo demás, si a vos te agarra un ataque cardíaco, es consecuencia a largo plazo de eso. Vos tenés problemas de memoria, es consecuencia a largo plazo de eso. La idea son tratamientos que se están, en este momento algunos de ellos incluso en prueba, que lo que hacen es frenar o enlentecer esos daños a nivel básico. Cosas que uno no mira, que tu médico por ahí no mira, porque es, comillas, natural, pero al irse acumulando, después sí te causan los problemas que vas al médico. La idea es prevenir eso antes de que vayas al médico. Ahora, ese momento de prevención, ¿qué tal? Juan Ruax te saluda. Tiene que ver con, supongamos, ¿no? Si lo que queremos atender serían como los problemas de memoria. ¿Hay como una edad puntual donde el organismo se encuentra como en un momento para ser intervenido y para trabajar desde ese momento? Porque algo de lo que estábamos leyendo para informarnos, para poder hablar con vos, tiene que ver con en qué momento se atienden este tipo de casos. Como vos acabas de decir, ¿es para hacer un parche o es directamente para solucionar antes de que el problema llegue? Entonces, ¿cuál sería ese momento de intervención en la vida de un hombre o una mujer? Desde siempre, lo antes posible. Yo la metáfora que usaba es, cuando vos nacés, se desata un incendio en tu cocina, en la parte de atrás. El médico no lo ve, vos no lo notás, estás bien, tenés 20 y pico años y desde afuera está todo bien, pero vos ya tenés problemas. No, el humo no llega afuera, pero vos ya te estás quemando en el fondo. La idea es no esperar a que salga fuego por la ventana para llamar al bombero, sino tratar de contenerlo lo antes posible. Entonces no es vos tenés un problema, vos tenés 40 y empezás a hacer algo. Es tratar de frenarlo cuando empezó, que es cuando nacés. Para ver si entendemos bien, un poco lo que está diciendo tendría que ver con que básicamente nacemos y ya tenemos una fecha de vencimiento.
no una fecha, pero vos nacés y ya empezás a tener problemas, se van acumulando. Empezás a morirte un poco, ¿no? Sí, empezás a morirte cuando naces. Ahora, ¿por qué aparece la necesidad, en este caso, bueno, de Baikal o a nivel global, no importa, pero por qué aparece la necesidad de nuestra especie por alargar o prolongar la vida? Eso es una decisión individual. A ver, vos te agarras un ataque cardíaco y podés o no llamar al SAME. Es tu decisión. La idea es tener la posibilidad. No, nadie fuerza a nadie a vivir más, así como nadie fuerza a nadie hoy en día al ir al médico. Te agarras una enfermedad, podés no ir. No, pero la idea era preguntarte, a vos que estudiás desde siempre este tema, ¿cuándo nace en la especie esta idea de vivir mucho más y con fuerza, cuando empezamos a soñar con tener una mejor salud y con poder desarrollarnos mucho más? No me parece que hace muchos años, ¿o sí? No, yo diría al revés. A ver, las especies donde los individuos no quieren vivir, no quieren sobrevivir, se mueren. Entonces, yo no lo pondría como un planteamiento filosófico. Incluso filosóficamente, mucha gente dice, no, ¿para qué vivir más? ¿Para qué prolongar? Pero a vos te pegan tiros y te escondés. La idea de querer vivir mucho o querer vivir para mañana no es necesariamente algo que uno lo planea. Pero la gente que yo conozco, por más que puedan decir filosóficamente sobre un café, y yo no quiero vivir más de 80, cuando se les viene un auto encima, saltan. No, absolutamente, pero vivir, para poner una cifra lógica que podamos entender desde esta perspectiva, vivir 200 años más implica una revolución organizacional y una revolución en toda la historia de la humanidad, muy clara, ¿no? Sí, sería un cambio tremendo, enorme en todos los aspectos, pero ya pasamos por uno. Con el desarrollo de antibióticos, incluso algo tan simple como lavarse las manos antes de hacer un parto, que no es algo muy nuevo, no es algo muy viejo. Hasta hace 200 años atrás, fácilmente, nadie se lavaba las manos para atender un parto. Y los chicos se morían. La reducción de la mortalidad infantil es un cambio muy reciente que cambió todo. Cambió la demografía, cambió qué es una familia. Antes los chicos se morían, vos tenías 5 chicos, pues se morían 4. Y era doloroso, pero no era inesperado. Eso cambió. Y eso cambió todo, desde la familia hasta incluso cómo vemos a los chicos. ¿Qué es la infancia? ¿Qué es un chico? Que un chico se muera pasó a ser una tragedia, antes era parte de la vida. Entonces sí, va a cambiar, pero que cambie la sociedad no quiere decir que no. A ver, vos tenés 80 años, te estás muriendo de algo prevenible, vos no vas a decir me muero porque no quiero que cambie la sociedad. Vos lo haces, vos sobrevivís y después la sociedad hará lo que pueda. Imagino que en estos avances científicos aparece también toda una línea de dilemas éticos, ¿no? ¿Podrías contarnos por dónde va esa discusión referida a la ética? A ver, hay dos tipos de dilemas éticos, uno que me parece razonable y otro no. El razonable es temas de riesgos y temas de decisión individual. Claramente, hacerte cosas a tu biología que vos no quieras, a la fuerza, no es estáticamente bien. Entonces, en general, hay todos temas de cuánto riesgo le pongo a alguien que no decidió tomarlo. Eso es claramente el problema. Después hay otra serie de dilemas éticos que me parecen a mí más forzados, que es un poco lo que ustedes dicen. ¿Tengo derecho a extender la vida de forma innatural? Y la verdad es que es lo que hace un cardiólogo. Que son cosas más abstractas que de vuelta. Cuando vos llegás al nivel individual de la persona que se está muriendo, lo que están haciendo. Si vos tenés un hijo y el hijo después de un tratamiento que vos sabés que le va a reducir la chance de ataques cardíacos, vos no te pones a pensar que el ataque cardíaco le va a dar sentido a su vida. Vos tratás de protegerlo. Entonces, hay problemas éticos que son reales, puntuales, que afectan a las personas, y otros problemas que son más bien filosóficos que, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Pero más que filosófico, yo veo en esos términos que lo acabas de poner, Marcelo, es una cuestión práctica. La humanidad se encamina a tener una cifra de 9.000 millones de habitantes sobre la Tierra. El cambio climático amenaza y realmente para la humanidad entera el crecimiento de la población
empieza a ser un problema real. Entonces me parece que no hay que desatender eso tampoco, ¿no? Al revés. Las sociedades que viven más tiempo, las personas tienen menos hijos. Vos lo vas a ver en toda la historia y en todas las sociedades modernas. Cuando más se extiende la expectativa de vida, menos hijos hay. Entonces yo diría al revés. Extender el tiempo de vida va a hacer naturalmente que el crecimiento profesional se reduzca o se frene. Vos estás diciendo que el equilibrio poblacional iría a surgir de la posibilidad de vivir, como estamos diciendo, 200 años. 150, 100. A ver, todas las sociedades modernas, los europeos viven más que otras sociedades y tienen menos hijos. Cuando se hizo la transición, a ver, todas las transiciones demográficas a país desarrollado bajan la fertilidad. Japón se estabilizó la población cuando pasó a tener una expectativa de vida más alta. Pasa en todas las sociedades, en toda la historia. Es el patrón demográfico más común. Más tiempo se vive, menos hijos se tiene. Interesante de ver el punto de vista que nos está planteando esta mañana Marcelo Rinesi, que es científico de datos freelance, tecnólogo y participa del grupo de reflexión Baikal, que tiene su residencia en Buenos Aires. Si vos debieses pensar, Marcelo, cómo comunicar del modo más claro para las personas este nuevo y revolucionario paradigma, hemos coincidido en esta charla a la mañana, ¿qué cosas dirías frente a esta posibilidad de la extensión de la vida? ¿Qué cosas podrías decir en un espacio de radio para llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que el debate se encauce en los términos necesarios, en los términos más claros posibles y que nos sirva a todos, ¿no? Lo más importante es entender que envejecer no es un proceso no es un proceso que sea inevitable, no es un proceso que tenga que ver ni con el tiempo, ni con la filosofía, ni es una parte natural obligatoria de la vida. Es una enfermedad crónica. Es un problema crónico que todos estamos acostumbrados porque nos pasa a todos desde siempre, pero no es imprevenible. Es como decir, sí, antes te daba una herida, te infectabas, te morías. Eso no era obligatorio, natural, necesario, parte del ciclo de la vida. Era un problema. El envejecer es un problema técnico y tiene soluciones técnicas o las va a tener. Y decías en el arranque de la conversación, ¿esto va a pasar en los próximos 5 o 10 años? ¿Esto va a pasar en Canadá o puede pasar entre nosotros? A ver, en 5 o 10 años van a empezar los primeros tratamientos para los primeros problemas. No es que en 5 años tienes una pastilla para vivir para siempre. En lo que se pasa es la transición. ¿Hay como un plan de acción de cuáles serían como o las enfermedades o los inconvenientes para atender primero? ¿Hay un plan de acción en ese sentido? No algo organizado, pero sí. Hay aspectos de los problemas moleculares del envejecimiento que son más conocidos que otros y que por tanto tienen tratamientos más cercanos. Hay startups en el mundo que están probando en este momento las primeras soluciones para los primeros problemas. Por ahí sale, por ahí no, por ahí son 3 años, por ahí son 10 años. ¿Y dónde está ocurriendo? ¿Cuáles son estos espacios donde sucede? A ver, en estos días no hay un lugar. Tenés la empresa que puede estar radicada en Estados Unidos haciendo un experimento en Singapur. No, el problema no va a ser tanto dónde, sino cuánto cueste. Y eso va a ser una cosa casi más regulatoria que científica. Los tratamientos suelen ser en general... Es difícil que un tratamiento médico sea inherentemente caro. Muchos problemas de costo tienen que ver con el sistema legal, no con el costo en sí de la pastilla o el tratamiento. No me queda claro, no está claro todavía si va a ser para pocos, va a ser para muchos. Eso va a tener que ver más con la legislación que con la ingeniería. Claro, no, preguntábamos en realidad, como citabas que hay lugares donde está ocurriendo, saber dónde para empezar a conocer las características de estos tratamientos, las formas en que piensan evolucionar, dónde sucede, bajo qué contexto sucede y demás. La unidad para verlo, no hay que mirarlo en términos de países, sino de empresas. ¿Qué empresa está trabajando? Claro, ¿y cuáles son? Y son startups, por ejemplo, Stealth Biotech o Cinis. Son empresas individuales muy pequeñas que seguramente después las comprará una grande, un poco la idea. Hay que mirarlo así, en términos de pequeñas empresas globalizadas, no en términos de Canadá o Estados Unidos o Europa.
Marcelo, gracias por este rato con nosotros para ayudarnos a pensar en un tema que a muchas personas resulta lejano, resulta difícil de comprender. Los oyentes opinan, los oyentes están llamando, se nos acaba el programa. Envejecer es un problema técnico que se puede prevenir, citan a Marcelo textualmente, y dicho así, es todo un dilema, ¿no?, a resolver y a entender en cada uno de nosotros, que venimos acostumbrados, como veníamos diciendo con otros entrevistados también, a una lógica diferente. Pero de esto se trata, comprender el nuevo paradigma, los nuevos tiempos, las transformaciones inminentes que vive en todos los campos la humanidad. Así que agradecemos especialmente este rato con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Un buen día. Marcelo Rina es científico de datos, tecnólogo e investigador del grupo Baikal.